del lenguaje, ¿verdad?, español en Europa, ¿verdad? Y tenemos pues, aunque si usted le pregunta a un español, ¿verdad?, que son hispanoamericanos, dicen que no, ellos son europeos. Pero definitivamente pues la verdad es de que pues todos pues hablamos el lenguaje, todos los que hablamos el lenguaje español o castellano, pues lo hablamos diferente, con diferentes acentos, nuestras comidas son diferentes, de la manera que pues hacemos las cosas tal vez sean diferentes, ¿verdad? Así es que le damos gracias al Señor por la cultura hispana, ¿verdad? Por todos aquellos que, como le digo, pues hablamos el lenguaje español, que lo cual pues nos ayuda, ¿verdad?, a poder, disculpen que ustedes saben que a mí me da calor y pues siempre me tienen sudando, aleluya, pero le damos gracias al Señor. Antes de empezar ¿cómo se llama?, a lo que tenemos, que el Señor puso, ¿verdad?, en mi corazón, quiero darles unos anuncios. Y el 29 de octubre vamos a tener una salida, ¿verdad?, de damas en Ambrose. Así es que, ¿verdad?, la hermana Evelyn pues después se va a estar comunicando con las damas, ya nos va a decir la hora y en dónde nos vamos a reunir. Y digo vamos, ¿verdad?, porque pues de la misma manera pues yo me comprometí pues a llevarlas en la van de la iglesia. Así es que después le estaremos dando más información. También pues el 4 de noviembre, como el 29 teníamos la actividad que íbamos a hacer un yard sale, la movimos para el 4 de noviembre, ya que pues hay dos actividades, la de las mujeres en Ambrose y los caballeros también se van a estar reuniendo. Yamil, ¿en dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿A las 5? ¿A las 6? A las 6 de la madrugada. ¿Ah? No, de la tarde. No quieren ayunar estos caballeros. Wow. Bueno, de todas maneras, pero estaremos ahí a las 6 de la tarde en la casa de Yamil. Entonces pues hacemos eso. También quiero felicitarles a Yamil y a todos aquellos que ayudaron a Yamil en poder llegar a Harbor Rain. Ya voy a decir Harbor Freight. Harbor Rain. We can go there too. También sí, le damos gracias al Señor, pues tuvimos un bonito culto el día de ayer. Las personas que llegaron, pues nuevamente le damos gracias, y pues a todos los que ayudaron a Yamil en ese evento. Entonces creo que fue una persona que aceptó al Señor, una persona. La semana pasada, sí, denle un aplauso al Señor. Usted dirá, pues, un alma en un vecindario tan grande, pero el mes pasado, también un alma entregó su corazón al Señor, y pues así se va haciendo, hermanos. Hay que llevar pues la palabra del Señor, y le damos gracias a cada uno de ustedes que están dispuestos, están disponibles para hacer eso. Así es que también tenemos que hacer muchas cosas, hermanos. No sé si se dieron cuenta el día de hoy, pues cuando se ponían las pistas teníamos que subirle el volumen a la televisión en la parte de atrás y no se oía bien, y pues pudimos ya conectar las bocinas de aquí de al frente directamente a la computadora, y pues hay veces nos trabamos, ¿verdad?, en cositas sencillas. Había que chequear los cables, cositas así, todo eso. Hicimos todo eso. Me dieron ganas de llamar a Víctor, porque Víctor tiene, no sé ni cómo se llama, un instrumento que pues revisa si hay
¿verdad? Si el cable está bien. Señor, esto de estar cambiando cables y todo eso. Y total, no era el cable, sino que el problema era en la computadora. Y entonces, pues, llamé a una persona a última hora, ¿verdad? Yo le digo, tiene que ser, he tratado un montón de veces y no funciona. La persona vino y como en 30 segundos, yo creo 30 segundos, hizo los cambios que tenía que hacer en la computadora y el sonido salió. Entonces, ¿verdad? Le damos gracias al Señor que ¿verdad? Hay personas que tienen ese talento, ¿verdad? Porque yo lo que estuve tratando toqué todos los botones y todo eso y estuve ya a punto de agarrar la computadora y que se me cayera, ¿verdad? Por no decir otra cosa. Amén, pero le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por todo lo que el Señor hace y todavía pues hay mucho trabajo, así es que el día de hoy también pues muchas personas trajeron alimentos. Yo traje mis tripas vacías para, ¿verdad? Porque dijeron que teníamos que traer algo, era algo que teníamos que traer para comer. No. Sí. Entonces, pues, pero damos gracias al Señor por eso. Pues, ¿verdad? Como le digo, pues, tenemos que agradecer al Señor, hermanos, porque tal vez en nuestros países celebramos el Día de la Independencia, ¿verdad? En diferentes lugares, ¿verdad? Yo tenía que ir allá donde dieron el grito en Lares, ¿verdad? Tuve que ir a Lares y pues, ¿verdad? Definitivamente, pues, es muy bonito, hay mucha historia en todos nuestros países y aquí en los Estados Unidos también. Y hemos crecido, ¿verdad? Tanto, hermanos, en los Estados Unidos, nuestra cultura ha crecido tanto que es bonito, especialmente cuando usted llega a lugares como Nueva York, ¿verdad? Donde le llaman el melting pot, ¿verdad? Porque hay culturas de todos lugares y lo bueno también es que puede buscar alimentos de todos lugares y pues, ¿verdad? Es muy bonito hacer eso. Y tenemos que entender, hermanos, de que nosotros estamos pues viviendo en un país extraño, ¿verdad? Estamos viviendo en un país que pues no importa la edad que hayamos venido aquí a los Estados Unidos, pero tenemos nos llegan ciertos momentos en nuestras vidas que anhelamos estar en nuestro país, ¿verdad? Que anhelamos, porque hasta el agua, aunque usted no lo crea, sabe diferente, hermanos. Y entonces anhelamos eso. Muchas personas que vinieron de Puerto Rico también, ¿verdad? A mí me cantaba una canción, no sé si era Vicente Fernández o Javier Solís que la cantaba, ¿verdad? En mi viejo San Juan. Y tal vez todos hemos llorado, no importa que no seamos de Puerto Rico, ¿verdad? Y tal vez nos hemos sentido tristes alguna vez y pues nos encontramos, ¿verdad? En esa situación. Pero a pesar de todo eso, hermanos, vivimos en un país, y vivimos solamente en el país, y no en el mundo entero, ¿verdad? Donde tenemos diversas opiniones, donde tenemos diversas maneras de ser. Y no solamente, ¿verdad? Porque a mí me gustan el arroz con frijoles, ¿verdad? O lo decimos diferente, no importa, pero tenemos que entender que tenemos que tener tolerancia. Y yo quiero leerles algo, ¿verdad? Que lo tenía, pues, lo tengo desde hace mucho tiempo, me encontré contarlo, ¿verdad? Pero está titulado Tolerancia, ¿verdad? Dice: si en hogares, en diferentes campos y lugares, observamos a perros y gatos llevándose muy bien, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Por qué nos encanta que nos entiendan, pero se nos hace tan difícil entender a los demás? ¿Por qué esa guerra, verdad, que se observan en las carreteras? Parecen carritos locos, todos contra todos, con una prisa estéril y un celular en la mano, privándonos de vivir una vida
más llevadera, ¿verdad? Y definitivamente, ¿verdad? Llevar esa vida llevadera, ¿verdad? Cuando estaba leyendo esto me recordé, ustedes pues no tienen esos problemas, pero, ¿verdad? En un tiempo, creo que fue una iglesia que sacó una canción que se titulaba Me olvidé de vivir. Y pues hay veces hacemos eso, hermanos, en la vida, ¿verdad? Y nos olvidamos de vivir y andamos en prisa. Y pues, como les digo, andamos con el celular en la mano, ¿verdad? Y nos privamos de vivir una vida, ¿verdad? Más llevadera, más sociable. Porque pensamos que nos la sabemos todas, ¿verdad? Cayendo tantas veces en la soberbia que tanto corroe, ¿verdad? Tenemos esa soberbia en nosotros. Porque escasea tanto la humildad en estos días, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque hay tantas personas que se van contra otras, hermanos. Y dice el cantautor Silvio Rodríguez, ¿verdad? Tolerancia, dice, una palabrita en el mantel. Pocos platos se la sirven, muchas bocas a comer. Mi gente, muy bien podríamos reclamar el nombre de la tolerancia, el derecho, ¿verdad?, a no tolerar las intolerancias o los intolerantes, ¿verdad? Seamos de fiel al Padre, a la Madre Tierra, ¿verdad?, a la justicia. Respetemos el derecho de cada cual vivir su vida. Toda conducta intolerante es una manifestación, ¿verdad?, de desamor y una forma de ceguera. O sea que, ¿verdad?, tenemos que decirle fuera a la tolerancia. Y definitivamente, pues, ¿verdad?, en esta mañana, pues vamos a estar hablando, ¿verdad?, que cuando nosotros somos unidos a Jesucristo, todos somos iguales. Amén. Todos somos iguales cuando estamos unidos en Jesucristo. Parece que nadie quiere decir amén, ¿verdad? Pero la realidad es esa, hermanos, que tenemos, o sea, le guste o no le guste, cuando nosotros integramos al ejército de Jesucristo, pues venimos a ser todos iguales. Y la realidad del caso, ¿verdad?, es de que en las Fuerzas Armadas, hermano, una manera de cómo nosotros podemos ver diferentes personas de todos lugares, ¿verdad?, que vienen de lugares diferentes. Y yo le voy a decir, hermanos, a la hora de que usted necesite ayuda o que usted tenga un accidente, usted no le va a preguntar al paramédico que lo va a atender, ¿verdad?, si habla español, si habla inglés. A usted no le importa nada de eso. No le importa su cultura, nada, porque lo que usted está pendiente es que le den esos primeros auxilios. Y tenemos que entender, pues, ¿verdad?, de que eso lo podemos vivir y tenemos que vivirlo, hermanos. Y venimos a veces a la iglesia. Y yo les voy a decir, aquí en los Estados Unidos, el domingo es el día más separado, donde tenemos iglesia de solo personas blancas, de solo personas de color, de solo personas coreanas, de solo personas de Inglaterra, de Alemania, de hispanos. Y podemos ver, ¿verdad?, esa manera, ¿verdad? Yo les voy a pedir que abran sus Biblias en Gálatas 3. Gálatas 3. Y vamos a ir al versículo 26. Aleluya. Y les voy a pedir que se pongan de pie. Aleluya, porque parece que no se me duerman, ¿verdad? Y Daniel es un pentecostal, porque Daniel duerme en medio de la música, del alboroto, ¿verdad? Que también los adultos a veces se me duermen. Pero la realidad del caso, pues tenemos que entender que estamos en la casa de Dios, ¿verdad? Y que no se me duerma. Amén. Gálatas 3, versículos 26 y 28. Yo les voy a leer la palabra, ¿verdad?, o la traducción
hispanoamericana, ¿verdad? O Hispanoamérica. Y dice así: en efecto, dice, todos ustedes, los que creen en Cristo Jesús, son hijos de Dios, pues todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo han sido revestidos. Ya no hay distinción entre judío y no judío, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. En Cristo Jesús, todos ustedes o todos nosotros somos uno. Amén. Le voy a pedir a Jorge que me lleve en oración. Aleluya. Sí, Señor Padre amado, te damos gracias, te bendecimos. Y pues pedimos que, como siempre, sueltes tu santa unción sobre tu siervo, mi Dios, y que prepares sobre todo los corazones nuestros para que podamos recibir esa palabra con poder y que esa palabra germine y dé fruto, y un fruto que sea para tu gloria, Señor. Pasa un carbón encendido por los labios de tu siervo, y que sea tú hablando a través de él. Es un vaso escogido para ti. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pueden sentarse, Santo mi Dios. Entonces, pues la Biblia, la clara y decisivamente afirma, ¿verdad?, la dignidad y el fundamental, ¿verdad?, de todos los seres humanos. Dios, ¿verdad?, según su imagen y semejanza, nos creó a los seres humanos, ¿verdad?, para que podamos servirle a Él, ¿verdad? Y Él puso en ellos y ellas, ¿verdad?, el deseo y la habilidad, hermanos, de tener comunión entre cada uno de nosotros. Aleluya. Sin embargo, la realidad del pecado en el Edén, ¿verdad?, resultó en la deshonra, ¿verdad?, y la separación de los seres humanos. El pecado distorsiona nuestras relaciones y conduce, ¿verdad?, actividades que son deshumanizantes, aleluya, como el prejuicio y la discriminación, aleluya. Y los seguidores de Cristo, que somos nosotros, ¿verdad?, afirmamos que las buenas nuevas, ¿verdad?, de salvación incluyen la reconciliación, ¿verdad? Nos reconciliamos, ¿verdad?, entre Dios y la humanidad, y entre grupos de personas, de verdad, que han sido distanciadas por el pecado del racismo, hermanos, ¿verdad? En Gálatas 3:28, lo puede apuntar, no lo voy a leer, en Efesios también, capítulo 2, del 14 al 18, y también en Colosenses, pues es similar al versículo 28, ¿verdad? Colosenses 3:11, ¿verdad? Y pues es de la manera, pues, ¿verdad?, que el Señor nos ha puesto a nosotros. Tenemos que entender, hermanos, que la división causada por el racismo en todo el mundo, hermanos, porque, como les digo, no es solamente aquí en los Estados Unidos. Tal vez pensemos que es aquí, ¿verdad?, pero es en todo el mundo, ¿verdad? Es un fuerte obstáculo, hermanos, que fragmenta, ¿verdad?, que separa y hace ineficaz el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y la misión que nosotros tenemos en la tierra de hacer discípulos de todas las naciones, ¿verdad? No nos ha llamado a una nación, ¿verdad?, sino dice a todas las naciones, como estuvimos cantando, ¿verdad? La novia de Cristo debe estar activamente haciendo, hermanos, discípulos entre personas de todas las tribus, lenguas, idiomas, y en ellas, ¿verdad?, Jesús, ¿verdad?, nos dijo en Marcos, le voy a leer otra versión también, la versión, ¿verdad?, y después le leo la versión de la Reina Valera, de la traducción al lenguaje actual, ¿verdad? Dice: los miembros de una familia se pelean unos contra otros. La familia también acabará por destruirse,
y no puede permanecer, o sea que no puede sobrevivir, ¿verdad? La Reina Valera dice, si hay una casa que está dividida, dice, contra sí mismo, esa casa no puede subsistir, o sea, no puede perdurar, no puede persistir, no puede permanecer, no puede continuar, no puede conservarse, no puede sostenerse, no puede sobrevivir, ¿verdad? No puede vivir, ¿verdad? Es mantenerse pues limitado, ¿verdad? Y también pues alimentarse, ¿verdad? No podemos hacer todas estas cosas, o sea que un hogar no puede estar dividido y nosotros pues caemos en eso, ¿verdad? Y el racismo, hermano, es algo, ¿verdad? Porque si nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué es el racismo? Aleluya. Y el racismo, hermanos, surge cuando alguna persona sostiene, ¿verdad?, que su etnia o el grupo con que se identifican es superior y por lo tanto juzga a las personas de otras orígenes, ¿verdad?, étnicos como inferiores y indignas de igual, ¿verdad?, consideración. O sea que nos alejamos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, pues no lo podemos sentir de esa manera, hermano. Esta convicción, ¿verdad?, esta actitud o esta conducta delante de Dios es pecaminosa porque conduce a la exclusión, ¿verdad? Marginaliza, ¿verdad?, a los individuos o a los grupos, y el racismo, además de excluir, ¿verdad?, estereotipa, también ridiculiza, maltrata, denigra, ¿verdad? O sea, no quiere andar con la persona, la discrimina injustamente a las personas por su origen étnico. Tenemos que entender, ¿verdad?, que pues eso no solamente ocurre en Georgia, en Liberty County, esto ocurre en todo el mundo, aleluya, ¿verdad? Y el racismo existe a consecuencia del pecado, ¿verdad?, de que provocó que se construyeran las diferencias o las diferencias sociales, ¿verdad? El racismo es un problema en el corazón, hermano. Por tanto, el cuerpo de Cristo debe dar el ejemplo en todos los esfuerzos de reconciliación y establecer, ¿verdad?, entacar, ¿verdad?, entender, ¿verdad?, que para la salud espiritual y social del mundo, ¿verdad?, Cristo, ¿verdad?, nuestro Señor murió para redimirnos del pecado y las consecuencias del pecado. Su muerte y su resurrección, ¿verdad?, y ascensión cumplieron las demandas, ¿verdad?, de que Dios pues tenía para cada uno de nosotros, para que por medio de Él, ¿verdad?, se levantara una nación santa, pura, que llevara su imagen, porque somos hechos a imagen de Dios, ¿verdad? Y esto pues, hermanos, como les digo, no es desde ahora, ¿verdad? Porque si ustedes se recuerdan, o, ¿verdad?, desde que hubo el diluvio, pues, ¿verdad?, todos hablaban el mismo lenguaje. Entonces pues se encontraron pues en un tiempo después del diluvio y dijeron, pues no, eso no va a sucedernos más a nosotros, y empezaron a hacer una torre, la cual pues la torre no se llegó a dar, ¿verdad? Porque entonces el Señor Dios cambió el lenguaje de las personas para que no podamos, ¿verdad? Porque por más que nosotros queramos, hermanos, no podemos hacer nada. Y entonces pues ahí fue que se cambiaron los idiomas. Pero tenemos que entender que esto viene desde tiempos, hermanos, ¿verdad? Todos hemos escuchado, ¿verdad?, que los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. O sea que esto no es algo que está pasando ahora, esto viene por tiempo. Y la importancia, hermano, de la reconciliación, ¿verdad?, racial, ¿verdad?, o el racismo, por definición, ¿verdad?, es odio hacia alguien que Dios creó, porque todos somos creados a imagen de Dios. Y cuando nosotros, cuando nos miramos en el espejo, hermanos, ¿verdad?, uno tiene que mirarse y decir gracias, Señor, porque Dios nos hizo a la imagen de Él.
Y cuando nosotros no estamos conformes como de la manera que Dios nos hizo, pues estamos pecando porque no estamos conformes de la manera que Dios nos hizo. Si somos pelones, si somos altos, si somos gorditos, ¿verdad? Si somos, no sé, gruesos, ¿verdad? Lo que sea. Pero tenemos que entender que Dios nos hizo, ¿verdad?, a su imagen. El racismo es la creencia ¿verdad?, de que alguien es superior a otro individuo que Dios creó. Es un prejuicio hacia alguien, ¿verdad?, que Dios los hizo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es un pecado, hermanos, que tenemos que entonces quitar, ¿verdad?, contra Dios mismo, porque fíjense lo que dice en Romanos 12:9. Dice, no se finjan amar, amen de veras, dice, aborrezcan lo malo y pónganse de parte del bien. O sea que tenemos que entender, hermanos, que Dios ama a todos los seres humanos, ¿verdad? Y nos pide que hagamos lo mismo, ¿verdad? Y que nos reconciliemos, ¿verdad?, en esto de la raza, de lo racial, ¿verdad?, que enfrentamos ¿verdad?, y derrota, ¿verdad?, la segregación de personas basadas en las diferencias de género, ya sea del color, religión o cultura, ¿verdad? Ella confronta y derrota lo que es ser superior, ¿verdad? Que nosotros pensamos que nosotros pues nuestra cultura es mejor o lo que sea, ¿verdad? Y no debería de ser así, ¿verdad? Porque tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. En Romanos 2:11 dice, no hay favoritismo con Dios, ¿verdad? Yo sé que muchos dicen, ¿verdad?, cuando están tal vez predicando, mi esposa pues lo dice, pues, ¿verdad?, que ella es la niña preferida, ¿verdad? Pero todos somos preferidos, hermanos, y en los hogares no deben de haber ese favoritismo que hay veces tenemos, aún con nuestros primos, con nuestros tíos, o tal vez aún con nuestros hermanos, ¿verdad? Todos tenemos que entender que todos somos iguales y tenemos que entender que somos una familia porque Cristo nos hizo de la manera que somos, ¿verdad? Y tenemos que entender, ¿verdad?, que esas cosas, pues Cristo las hace, ¿entiende?, de la manera que somos, de la manera que hablamos. Todos tenemos acentos diferentes, ¿verdad? Cuando Noris llegó, ¿verdad?, a la iglesia por primera vez, yo pensé que ella era de México, ¿no?, ¿verdad? Entonces le pregunté y me dice, no. Y entonces, pero le digo, porque ella dijo una frase que usan mucho los mexicanos, ¿verdad? Dijo que iba a planchar la oreja, ¿verdad? Y para que no saben lo que es planchar la oreja, pues se juntan con la hermana, ¿verdad?, y le preguntan. Pero actuamos diferentes y decimos cosas diferentes, ¿verdad? Imagínense, no vaya usted ahora a coger su niño, usted mismo a plancharse la oreja, ¿verdad? Pregunte primero, no vaya a agarrar la plancha, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que cuando nosotros hacemos, ¿verdad?, ese favoritismo, ¿verdad?, pues es un pecado, ¿verdad?, creer que una raza es mejor o inferior que otra, ¿verdad? Eso es un pecado. Y también en la Biblia pues tenemos, ¿verdad?, usted sabe, ejemplos de personas, familias que tenían favoritismo, ¿verdad? Hay personas que, pues, ¿verdad?, de la misma manera, yo creo que aún en nuestra cultura tenemos preferencias, vamos a decir así, o le permitimos en nuestro hogar, ¿verdad?, el hombre o el niño, ¿verdad?, que es de género varonil, puede hacer cosas que tal vez una niña no puede hacer, o nosotros le enseñamos que no lo puede hacer, ¿verdad? Porque la cultura, ¿verdad?, no dejamos, ¿verdad?, que tal vez monten en un caballo, porque, ¿verdad?, no, lo que sea, ¿verdad? Anteriormente, pues aquí en los Estados Unidos, ¿verdad?, por lo menos en esto de los clubes de motociclistas, casi todos eran hombres, pero ahora, hermanos, no ahora, ¿verdad?, desde hace tiempo, pero a las mujeres que les gustaba andar en motos o motoras, las criticaban. ¿Por qué? Por nuestra cultura, ¿verdad? Critican a las personas que tienen tatuajes. ¿Por qué? Porque dicen, no, porque ha estado preso. Yamil nunca ha estado preso y tiene un montón de tatuajes. Yo tampoco.
Y tampoco, sí, no, pero los tuyos son chiquitos, ¿no? ¿Verdad? Eso no, ¿verdad? Bueno, el de la mano, por lo menos, el de brazo. Pero sí me entiende, a veces nosotros juzgamos a las personas por la manera que visten, especialmente en la cultura, ¿verdad? Que venimos de otros países. Como le digo, pues ya es algo que muchos lo han oído, los que llevan tiempo aquí. Aquí llegó una pareja de Puerto Rico, que los dos eran maestros. Los dos eran maestros y tenían 2 niños. Y salimos de la iglesia y ellos pasaron a Photo House. Y llegaron aterrorizados a mi casa porque me llamó, ¿verdad?, el hermano y me dice, pastor, me dice, vine acá y pues hay un montón de gente, ¿verdad?, encuerada, no que no tenían ropa, hermano, o sea, con cuero, ¿verdad?, con un montón de cuero, ¿verdad? No, sí, déjenme aclarar eso, ¿verdad? Entonces, pues, llegó, ¿verdad? Y dice, todos a mí parecían, dice, eso parecía una pandilla de motociclistas. Y empezó a decirme un montón de cosas. Y yo le digo, pues, bienvenido a los Estados Unidos, hermano. Le digo, pero mire, le digo, aquí le digo, la persona que es un motociclista no necesariamente tiene que estar en una pandilla. Y por lo cual usan cuero, le digo, es porque si se caen, pues, eso les ayuda a proteger el cuerpo, ¿verdad? O sea que hay una razón, ¿verdad? Y le digo, ahí en aún los que andan, le digo, en los clubes de motociclistas hay abogados, hay maestros, le digo, hay personas que son, ¿verdad?, con dinero, hay personas que son pobres, ¿verdad? Yo no sé si ya, bueno, Yamil se fue, pero me invitaron a predicar en un lugar de motociclistas, ¿verdad? Y así mismo empecé yo la prédica, ¿verdad? Que todos, hay motos o motoras que son chiquitas, ¿verdad? Y que no tienen mucha potencia, pero hay motoras que son caras. Hay motoras que valen, ¿verdad?, $300,000, aunque usted no lo crea, pero hay motoras, ¿verdad?, que andan por ahí casi cayéndose, ¿verdad?, y que son bien ruidosas. Y así pues, la vida es así, hermanos, todos somos diferentes, ¿verdad? Y todos somos de diferente manera y sonamos diferente, ¿verdad? La reconciliación, hermano, étnica anima al cuerpo de Cristo, ¿verdad?, a obedecer y que nos podamos gozar libremente, ¿verdad?, en la gran comisión que Dios o Cristo nos mandó. Aleluya. En Mateo 28, del 19 al 20 dice, por tanto, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles a guardar todo lo que les ha mandado. O sea que la palabra naciones se refiere a diversas etnias, ¿verdad?, del mundo. O sea que no necesariamente tiene que ser, pues, de Puerto Rico o de México, sino que tenemos personas, ¿verdad?, de diferentes lugares, ¿verdad?, de diferentes partes del mundo. Entonces, pues, tenemos que entender que la reconciliación, ¿verdad?, étnica, ¿verdad?, fortalece el cuerpo de Cristo y lo impulsa a obedecer, ¿verdad?, o a obedecer ese gran mandamiento que nosotros tenemos delante de nosotros. Aleluya. ¿Verdad? En Juan 13, del 34 al 35 dice, ¿verdad?, les doy, dice, un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como los he amado. Deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si me aman los unos a los otros. O sea que tenemos que entender que Dios nos ha llamado, ¿verdad?, que nosotros pues llevamos la paz con todo, hermano, y que podamos nosotros entender, ¿verdad?, de que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ese propósito, pues, es llevar la palabra del Señor, y no podemos marginar a nadie, ¿verdad?, por cualquier manera de que sean o que vistan, ¿verdad? Tienen que entender, ¿verdad? Entonces, pues, la reconciliación étnica honra el diseño de Dios en la creación del hombre y de la mujer. En Hechos 17, 26 dice, de un solo hombre ha hecho que cada nacionalidad viva en toda la tierra y la ha determinado, dice, los tiempos
¿verdad?, señalados y los límites del lugar donde viven, ¿verdad? Fue el diseño de Dios que toda la humanidad fuera creada, ¿verdad?, a partir de la sangre de una sola persona, ¿verdad? Y entonces pues tenemos que entender que cada uno de nosotros, pues de una manera u otra, pues tenemos, ¿verdad? Porque las personas que fueron a conocer, ¿verdad?, cuando Cristóbal Colón salió, pues, ¿verdad?, salió pues y trajo pues también costumbres, pero también cada persona pues tiene sus costumbres. Y nuevamente, como le digo, ahora pues vivimos en un mundo donde nos podemos enterar de tantas cosas, ¿verdad?, dentro de nuestro celular. O sea que tenemos que saber, ¿verdad?, que nosotros tenemos más y podemos hacer más cosas hoy que antes, ¿verdad? Porque no nos conocíamos tanto, ¿verdad? Hay tantos países, hermanos, que también pues antes tal vez no los conocíamos. Los que han venido aquí, los que llevan tiempo aquí en los Estados Unidos, pues hay veces las personas de aquí de Norteamérica nos dicen que si somos mexicanos, porque todo aquel que habla español, ¿verdad?, piensa que son mexicanos, o le dicen, tú hablas mexicano, ¿verdad? O sea que tenemos que entender que tenemos que educar, ¿verdad?, a la cultura, porque para eso pues estamos, y aún pues, y no burlarlos, hermanos, porque aún pues dentro de nosotros, ¿verdad?, hay palabras que son diferentes. Y si usted pues está hablando con una persona de Puerto Rico y la persona que le está hablando es de Bolivia o de Chile o de Argentina, pues verdad le va a decir tal vez una cosa y tal vez si le dice una mala palabra que tal vez para ellos no es mala, se va a notar en la expresión de su cara, ¿verdad? Pero tenemos que educarnos los unos a los otros en esas situaciones. Tenemos que tener pues ¿verdad? Cómo nosotros podemos ayudarnos, ¿verdad? Entonces, pues, no sé qué le pasa a la luz estática. No sé si quiere apagártelo. Dame otro micrófono mejor. Aleluya. Entonces, pues tenemos que entender, ¿verdad? Gloria a Dios. Santo. Tenemos que entender, ¿verdad?, que pues nuevamente pues la reconciliación, ¿verdad?, étnica anima a cada uno de nosotros. Cuando nosotros dejamos todas esas cosas por fuera, la palabra pues nos ayuda a entender toda esa. Y la reconciliación, ¿verdad?, étnica honra el diseño de Dios. Aleluya. Como le estaba leyendo en Hechos 17:26. Dice, ¿verdad?, que de un solo hombre ha hecho, ¿verdad?, que cada nacionalidad viva en toda la tierra y ha determinado los tiempos, ¿verdad?, señalados y los límites del lugar donde viven. O sea que el diseño de Dios, ¿verdad?, que toda humanidad fuera creada a partir de la sangre, ¿verdad?, de una sola persona, ¿verdad? La reconciliación étnica también honra el plan, ¿verdad?, redentor de Dios. En Apocalipsis 5:9 dice, y cantaron, dice, un cántico nuevo, eres digno de tomar el rollo y abrir sus sellos, dice, porque fuiste degollado, dice, y redimiste a los pueblos para Dios con tu sangre de toda tribu y lengua y pueblo y nación. O sea que el plan redentor de Dios incluye personas de todos los grupos étnicos, hermanos, y tenemos que entender, ¿verdad?, que la reconciliación racial honra también a Dios. En Juan 3:16, que todos lo deben de saber, aleluya, gloria a Dios, aleluya, dice, porque así amó Dios al mundo, ¿verdad?, y dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree, ¿verdad?, y en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que tenemos que entender que desde el principio pues tenemos, ¿verdad?, a Jesucristo que dio la sangre no solo por uno, sino que por todos, ¿verdad? Y el acto de Dios de amar al mundo no fue para un grupo exclusivo. Él ama a todos, ¿verdad? Y aquel que cree que ¿verdad?,
que en su Hijo para obtener la vida eterna. O sea que tenemos que aceptar a Jesucristo. Entonces tenemos que entender, hermanos, que aún en las iglesias hay veces, pues como decimos, ¿verdad? Nos damos de codo, ¿verdad? Porque algunos tienen tal vez diferentes maneras de expresarse. Pero tenemos que entender, ¿verdad?, que la reconciliación racial es fundamental, ¿verdad?, en el Evangelio, que comienza con Cristo, ¿verdad?, cuando Él se realizó en la cruz. Él unió, ¿verdad?, a los de una vez que eran enemigos de Dios y los unos a otros, ¿verdad?, y nos hizo ambos para que nosotros seamos solo uno, ¿verdad? Y tenemos que entender que la reconciliación racial también comienza con el entendimiento de quiénes somos en Cristo. Ella se muestra a sí misma, ¿verdad?, en nuestro amor, ¿verdad?, por el otro, por el prójimo. Fluye de la obediencia y empoderada, ¿verdad?, por el Espíritu y la demostración de quienes nosotros somos en Cristo. Porque eso es lo que tenemos que entender, hermano, ¿verdad? No somos criaturas nuevas. Entonces, el llamado a ser un pueblo, ¿verdad?, que es reconciliado o reconciliador, ¿verdad? Somos los portadores de la imagen de Cristo en la tierra, hermanos. O sea que eso es la gente, eso es lo que tiene que ver en nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, la reconciliación, ¿verdad?, no es un esfuerzo por hacer, sino debe de ser nuestro llamado. Cada uno de nosotros estamos llamados a eso. Pablo, ¿verdad?, en 2 Corintios capítulo 5, del 18 al 19, dice, confirma nuestro llamado. Dice, todo proviene de Dios, quien nos reconcilió, dice, consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, ¿verdad?, en Cristo Dios estaba reconciliado al mundo, ¿verdad?, y consigo mismo, sin contar sus pecados contra ellos, y nos ha encomendado, ¿verdad?, el mensaje de la reconciliación. Desde el momento, ¿verdad?, que experimentamos esa reconciliación, ¿verdad?, con Dios, podemos ser agentes proactivos de la reconciliación social. O sea que cada uno de nosotros, ¿verdad?, deberíamos estar pendiente a cómo hacemos esas cosas. Nuestro llamado a ser un pueblo, ¿verdad?, reconciliador requiere que nos encarguemos y que vivamos a Cristo cada día, que cada mañana al iniciar el día, ¿verdad?, decidamos, por más dificultoso que sea, ser como Cristo, que nuestras palabras y nuestras acciones reflejen, ¿verdad?, al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad?, porque eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que andar juzgando a las personas de ninguna manera, y como le digo, de ninguna raza, ¿verdad?, porque hay veces pues empezamos a hablar y tenemos que tener cuidado como nosotros pues hablamos con las personas y entender pues, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, tenemos que vivir el amor de Cristo, ¿verdad?, entre personas de otras etnias, de las culturas, ¿verdad?, religiones diferentes, ¿verdad?, que demandan morir a nosotros mismos para que Dios muestre su soberano poder y gracia a través de nosotros, ¿verdad?, que somos una iglesia en misión, que, ¿verdad?, que encarna el mensaje, ¿verdad?, y la esperanza de salvación y transformación. O sea que tenemos que entender, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tiene una misión dentro de nosotros para poder llevar la palabra del Señor. Aleluya. Nuestra misión, ¿verdad?, reconciliadora, ¿verdad?, la llevamos en nosotros al salir de la casa, ¿verdad?, y nosotros regresamos a ella. Tenemos que compartamos, ¿verdad?, el mensaje de la reconciliación en el autobús, en el tren, en la escuela, en la oficina, en el supermercado, en la iglesia, ¿verdad?, y en cualquier contexto, ¿verdad?, donde nosotros nos encontremos, ¿verdad?, con nuestros prójimos. La hacemos, ¿verdad?, con los amigos del mundo, aunque no vivamos con el mundo, ¿verdad?, porque nosotros pues tenemos, ¿verdad?, que entender que nosotros no solamente venir a la iglesia y estar aquí, porque aquí es bien fácil, pero es alcanzar a las personas, especialmente aquellas que nuevamente que también nos marginan a nosotros, porque nosotros somos marginados, ¿verdad?, por la manera que tal vez actuamos y todo, pero de la misma manera hay que enseñar, ¿verdad?, el amor
de Jesucristo. O sea que nuestro llamado a ser una iglesia en misión requiere, ¿verdad?, que reflejemos lo que Cristo es, y debemos reflejar su amor, ¿verdad?, y el interés en las personas, hermanos, ¿verdad? Aunque Jesús haya vencido, ¿verdad?, el mundo, ¿verdad?, continuamos viviendo en este mundo, ¿verdad?, caído, ¿verdad?, que diariamente seguimos luchando contra el legado, ¿verdad?, del racismo, que ha moldeado, ¿verdad?, muchos corazones y muchas mentes, hermanos, las cuales pues las personas no quieren tal vez ni acercarse, ¿verdad? La iglesia de hoy y las personas ¿verdad?, que nosotros llevamos el Espíritu dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, deben luchar, ¿verdad?, en el nombre de Jesús contra el racismo, las ideologías, ¿verdad?, las racistas y las políticas sociales o sea, que no nos unen, hermanos, como seres humanos, ¿verdad?, y nos oprimen a las personas. Y tenemos que entender que pues necesitamos seguir orando, hermanos, para que no hayan tanto racismo, para que no hayan personas, ¿verdad?, que se sientan que son discriminadas. Y tenemos que, ¿verdad?, o sea, que poder unir todo aquello que nos divide, ¿verdad?, incluyendo la opresión, ¿verdad?, y el miedo a las personas, ¿verdad?, que no se parecen a nosotros o que no comparten nuestras experiencias religiosas o culturales, ¿verdad? La iglesia debe de demostrar, ¿verdad?, la iniquidad, ¿verdad?, que nosotros tengamos la compasión, la misericordia y la justicia mientras se cumple, ¿verdad?, la misión que Dios nos ha dado para que podamos llevar, ¿verdad?, su palabra a todo rincón de la tierra, hermanos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que no solamente tenemos que hacer eso, sino que con todas las personas. Yo las exhorto, hermanos, ¿verdad?, porque yo sé que muchos pues, de nosotros llevamos tal vez tiempo aquí en los Estados Unidos, ¿verdad?, y no hablamos el inglés. Pero yo quiero que usted, ¿verdad?, ponga a pensarse, ¿verdad? Si un americano, ¿verdad?, norteamericano llega a El Salvador, o llega a Puerto Rico, o a Nicaragua, de donde sea, pues la persona generalmente hace el esfuerzo de hablar el español. Y pues nosotros también pues deberíamos tener esa manera, porque nos ayuda, hermano, no solamente a nosotros, sino para llevar la palabra del Señor. No es solamente para el trabajo, sino que tenemos, ¿verdad?, cómo poder comunicarnos con otras personas, ¿verdad? Tenemos que entender que de la manera que nosotros quisiéramos, ¿verdad?, porque eso nos dice la palabra, ¿verdad?, que nosotros tratemos a las otras personas como nosotros queremos ser tratados. Y hay veces pues nos salimos de eso, ¿verdad? Yo sé que para nosotros, nuestra cultura, ¿verdad?, generalmente cuando conocemos a alguien, pues vamos y estamos escuchándoles hablar español, pues vamos directamente y les preguntamos tal vez, ¿verdad?, de dónde son, ¿verdad?, qué nacionalidad eres. Porque cuando le preguntan a uno ¿verdad?, de dónde eres, pues soy de Huntsville, ¿verdad?, soy de Georgia, ¿verdad? Pero no, preguntamos, ¿verdad?, la nacionalidad de la persona, y le explicamos a la persona, ¿verdad? Porque hay veces, como le digo, pues, ¿verdad?, hay diferentes maneras, ¿verdad? El argentino, pues, tiene su manera, mirá, che, ¿verdad?, ¿dónde está el pibe? ¿Verdad? Los de Nica también, pues, ¿dónde está el cipote? ¿Verdad? O sea, que tenemos que entender, ¿verdad?, de las cosas de nuestras culturas. Y pues simplemente, hermanos, es tratar de llevarnos, ¿verdad? Y esto, como le digo, aún con las personas de color. ¿Cuántos de nosotros, tal vez ustedes no, ¿verdad? Pero yo me encontré en momentos donde tal vez estábamos hablando español con alguien, ¿verdad?, y había una persona de color, y la persona de color hablaba español, ¿verdad? O sea que de la misma manera tenemos que tener cuidado de lo que nosotros decimos, no ofender a la persona, porque no es porque sepa español o no, ¿verdad? Hay muchas personas que se sienten ofendidas porque no entienden el español, se dicen que están hablando de mí.
Pero tenemos que entender que aún nuestra cultura, ¿verdad? Si estamos secreteando, si estamos diciendo algo bajito, pensamos que están hablando de nosotros, porque ese es de la manera que somos. O sea, pensamos que la gente está hablando de uno. Los adolescentes, cuando alguien se está riendo, si hay un grupito, piensa que se están riendo de ellos, y no es así. O sea que tenemos que entender, ¿verdad?, de que todos pues necesitamos, ¿verdad?, tratar a las personas y tener esa tolerancia, hermanos. Tener esa tolerancia, ¿verdad? Si a mí me gusta pues algo, ¿verdad?, ¿verdad?, que usted no me critique. Yo pues, ¿verdad?, he aprendido con mi esposa muchas cosas, ¿verdad? Porque una vez tomando chocolate, pues ella le echa un pedazo de queso al chocolate, le digo, qué cochina eres, ¿verdad? Pero no es que sea cochina, sino que así se lo toman, ¿verdad? Y no criticar a la persona, ¿verdad? Aun cuando pues tal vez decimos cosas o comemos algo, ¿no? Yo no quiero comer, y mire, sea abierta, abra su mente, ¿verdad? Pruebe algo. Si no le gusta, pues está bien, no hay problema por eso. ¿Entiendes? Yo pues en ese sentido, hermano, yo no tengo problema en eso, yo como de todo, ¿verdad? Y por eso estoy como estoy, ¿verdad? Pero yo pues, si usted no me pregunte, ¿verdad?, qué quiere comer o qué le gustaría, no, usted haga algo, y eso es lo que tratábamos de hacer hoy, ¿verdad? De que pudiéramos traer un plato favorito, tal vez, un plato que lo hacemos porque, ¿sabe qué? Tengo entendido, la isla es 100 por ¿cuánto es? 100 por 35. Pero los que cocinan en el norte no cocinan lo mismo que cocinan en el sur. O sea, es la misma comida, pero tienen diferentes maneras, le dicen diferentes cosas, ¿verdad? O sea, que tenemos que entender, pues, ¿verdad?, que todos nos creamos en nuestra tribu, pero tenemos que entender, pues, que tenemos que abrir nuestra mente a otras personas, ¿verdad? Los otros días, creo que fue Mirmari hace un par de años, o Damari, no sé, mandaron, y no sé qué me querían decir con eso, ¿verdad? Porque me mandaron una foto de un africano con una panza bien grandota, y verdad dice, no, pues en África el que tiene la panza más grande es porque es más ¿qué? El más sexy, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? O sea que tenemos que entender, pues, ¿verdad?, que depende de la cultura. O sea, ¿verdad? No necesariamente, pues, uno es panzón y lo mira y dice, ay, qué gordo, ¿verdad? Pero en una cultura, pues, antes las personas que decían, ¿verdad?, no, pues el que era gordito, pues decía, ¿verdad?, que tenía dinero porque comía bien, ¿verdad? Entonces, pues, al flaquito dice, pues ese casi no come. Pero sí me entiende lo que tenemos que hacer. Y yo le voy a decir, hermanos, tenemos que comunicar esto. Fíjense de que yo me había reunido con los líderes, hace como unos 3 meses atrás, y les dije que íbamos a tener pues el día de la hispanidad, pero lo íbamos a hacer diferente. O sea, la visión que yo les dije era que pudiéramos hacerlo un sábado en el parking lot y pues vender, ¿verdad? Vender las pupusas, vender los tacos, vender el gallo pinto, ¿verdad? Lo que sea. Vender el arroz con gandules o los tamales, lo que sea. Esa era la intención, que pudiera cada quien traer su kiosquito y pudiera hacer algo, ¿verdad? Y poder también atraer a las personas, ¿verdad? Para que puedan, pues, tener eso. Pero ¿sabe por qué no se hizo? Porque no nos dio tiempo, se nos llegó la hora de hacerlo y no lo hicimos, o sea, no lo publicamos. ¿Verdad? Dicen que los Wright Brothers, ayúdenme aquí, los que están estudiando, los niños, ¿verdad? Bueno, no están los niños. Los Wright Brothers, los que fueron a lanzar el avión, dicen, ¿verdad?, que la primera vez que ellos se lanzaron en avión, nadie supo, porque no estaba la prensa, no estaban las emisoras de radio y de televisión. O sea que nadie supo, ¿verdad?, que ellos habían salido ya en avión. O sea, tenemos que entender que hay que publicar, hay que llevar la palabra del Señor, hay que publicarla. ¿Por qué? Porque si nos quedamos callados, pues nadie se va a enterar, ¿verdad? Y si usted, por más que usted diga, no, pues yo me llevo con toda la gente, yo le voy a decir, en las iglesias en general
las iglesias pequeñas hacen grupitos. Y está bien, hermano, es ok, porque de la misma manera, pues, ¿verdad? Yo tengo 59 años, ¿verdad? Y tal vez vaya a visitar a Claudia y ¿cómo se llama? A Melvin, ¿verdad? Y pues ellos tienen su niño. Y tal vez digo, pues ellos van a decir, pero no tenemos nada en común, no traen un niño, ¿verdad? Así que la próxima vez me prestan un niño, al que me preste un niño lo llevamos. Pero sí me entienden y hacemos grupitos y está bien, hermanos. It's okay para hacer eso. Por cierto, el viernes en el hogar de la pastora tuvimos la reunión de las alas de águila, que son aquellos de 55 años para arriba. Y mire, nos gozamos. Por allí yo les decía, vamos a tomar turnos porque estaban hablando por aquí, estaban hablando por allá, y entonces alguien dijo, no, esto parece un gallinero, ¿verdad? Pero estábamos ansiosos de poder reunirnos con todos, ¿verdad? Y definitivamente, pues, ¿verdad? Yo creo que la próxima vez, Jorge, vamos a tener que hacer, ¿verdad? La reunión, pero que cada quien traiga un nieto, porque, ¿verdad? Los abuelos llegaron con los nietos allí, ¿verdad? Marta y Orlando llegaron con sus nietos. ¿Quién más llevó su nieto? No, nadie más. Bueno, es que pensamos que son nietos, pero no son nietos. Pero se puede llevar dos que trajo hoy. Sí, no, pero entonces habrán traído dos, sí. Pero sí me entiende, hacemos grupitos y todo eso. Y está bien, hermano. Mire, yo tengo un par de amigos que son de allá del rancho. Y cuando nos reunimos, pues, mira vos, vení para acá, ¿verdad? Entonces, pues ya hablamos, yo mismo hablo diferente, ¿verdad? Mi esposa me dice, a ti te sale lo de El Salvador, me dice, cuando te juntas con la gente de Centroamérica. Pero es así, ¿verdad? Imagínense un argentino, pues como le digo, pues, ¿verdad? Puede estar hablando bien, pero cuando se junta con los argentinos, mira vos, ¿verdad? Y empieza a decir el che, y le dice pibe y todo esto, ¿verdad? ¿Y qué estás haciendo? ¿Verdad? O sea que de la misma manera, pues entonces, it's okay, pero la cosa es, hermanos, que podamos compartir y hacer esa pregunta, que usted no tenga miedo de acercarse a una persona, porque yo les voy a decir, hermano, y yo no sé si les sucedió a ustedes también, pero a mí en lo personal, yo vine de El Salvador de 13 años, y cuando yo llegué al Bronx. Para aquellos entonces habían pandillas, y en realidad yo le voy a decir, yo miraba a esos morenos, los miraba como que eran de la tierra de Anak, gigantes, y para mí todos eran iguales, parecían igual. Es como el japonés y el coreano, tal vez usted lo ve igual, pero son diferentes. Y tal vez los norteamericanos nos miran a nosotros diferentes. ¿Sí me entiende? Podemos actuar diferente, nos miramos iguales, ¿verdad? Por la manera que tal vez que somos. Y como le digo, pues la forma también de vestir, ¿verdad? Yo no sé, cuando yo llegué allá a Nueva York, como le digo, pues, ¿verdad? Las chicas de Puerto Rico se me acercaron y me decían, ¿verdad? Cosas que yo no les entendía, ¿verdad? Entonces tenía que ir a preguntarle a mi mamá o preguntarle a alguien de confianza, ¿verdad? Y perdí muchas oportunidades porque no sabía, ¿verdad? Y que mete mano, y ¿a dónde voy a meter la mano? ¿Verdad? Yo no entiendo eso, ¿verdad? Entonces, pues venía un chico inocente, ¿verdad? Y allí en el Bronx, pues allí exáltese el que pueda, ¿verdad? Pero sí, entonces sí me entiende, tenemos que buscar esa cultura. Y hay veces, pues, fíjense, para los años 80, tal vez, Jorge, José, tal vez, Víctor se acuerda, ¿verdad? Salieron un tiempo los jeans, los Jordache, y salieron los Calvin Klein, salieron los Sassoon, algo así. Y entonces teníamos, mire, hacíamos mira, como estas aquí, más o menos, estas están bien planchadas. Pero los coreanos, en las tintorerías, en los dry cleaners, uno llevaba sus Jordache o los Vidal Sassoon, lo que sea, y le hacían una costurita al frente del jean. ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda de eso?
que le hacían una costurita, ¿verdad? Y usted parecía que estaba planchado todo el tiempo. Y entonces, ¿de qué? ¿De filete? Entonces, pues todos andábamos así, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque pues, y todos íbamos, no, tienes que ir donde el coreano, ¿verdad? Porque los coreanos te dan un buen precio, por $1 te planchaban el pantalón y te lo almidaban, le ponían almidón que cuando usted lo ponía te parecía galleta aquello, ¿verdad? Uno para meter los pies y todo eso. Y entonces pues decían, no, tienen que ir donde los coreanos, ¿verdad? Hay un creo que alguien, no me recuerdo quién estaba diciendo, que se pasaba, Tony, que se pasaba en Chinatown cuando estaba allá en Nueva York. Y claro está, cuando uno va a esos lugares, lo que miraban pues todos los que tenían negocio eran de los chinos. En California también los hay, ¿verdad? Entonces nuevamente le digo, it's okay para tener un grupito, pero en lo general todos tenemos que juntarnos. Y yo en realidad le digo, yo me admiré pues en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, ¿verdad? Como pues cada condado, en el Queens, en Brooklyn, en Manhattan, hay ciertos lugares, ¿verdad? El barrio, estaba hablando el hermano Víctor, ¿verdad? Del South Bronx, ¿verdad? Y pues el Bronx es especial, hermano, porque allá dicen Manhattan, ¿verdad? Pero cuando hace en inglés, ¿verdad? Dice I'm from the Bronx, ¿verdad? Porque lo dicen con acento, o sea que es algo especial que las personas traen de su cultura, y aún pues de aquí del Liberty County, pues, ¿verdad? Tenemos que representar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, vivimos aquí, vivimos en una nación, hermano, la cual nos ha dado la oportunidad de crecer y de poder cumplir, ¿verdad? Nuestros sueños, aunque de vez en cuando cantemos, ¿verdad? En mi viejo San Juan. It's okay, vamos a estar puestos de pie. Una vez anduve por allá estaba en Savannah, ahí por donde está el mall, el Savannah Mall, que era el único que había antes. Y fui a un restaurante mexicano, era un viernes, estoy hablando del día de tiempo. Y entonces llegaron unos mariachis y dice, ¿le canto algo, señor? Le digo, sí, claro, le digo. Entonces mi esposa se me queda mirando, y cánteme el viejo San Juan para mi esposa, le digo yo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Tenemos que entender, hermanos, que pues, ¿verdad? Aunque no seamos de allá, pues llevamos esa nostalgia de nuestro país natal, ¿verdad? Noris me regañó porque fui a Puerto Rico y no fui a Guabate. Aleluya. Entonces, pues yo creo que yo voy a ir a Guabate, pero voy a tener que mandar mi motora, o al menos que la señora Burgos adquirió una motora de su papá, ¿verdad? Y me la prestan. Todavía están por ahí. A ver si me puedo ir a Guabate, como un amigo me dice, a chinchorrear. O sea, que bueno es eso. O sea que pues, a lo mejor, tal vez los que vienen de allá, pues a lo mejor conocen, ¿verdad? Un lugar donde podamos ir a alquilar unas motocicletas y irnos por ahí. Amén, así. Pero le damos gracias al Señor, hermano. No se vaya, vamos a compartir, ¿verdad? Estamos compartiendo con cada uno de ustedes, espero que hayan traído cosas diferentes. Víctor, pasa para que lo despidas, y pues si usted necesita oración, hermanos, también pues no se vaya. Si necesita oración, lleven a Omaira en oración.